Bueno, buenísimo. Le dije a Héctor que empezara a grabar porque le voy a dar una información y está bueno que la sepan también los que no están hoy. ¿Cómo andás, Ale? Bueno, les cuento que a todos aquellos que estaban inscritos en el taller de niñez, ¿sí? Que nos falta dar la segunda parte, se va a dar este sábado a partir de las 10 de la mañana, y el día viernes yo les voy a estar enviando por privado a cada uno de los que estaban anotados para que puedan entrar al link el día sábado. ¿Sí? Bueno, les quería contar eso y pedirles disculpas por la demora que hubo entre la primera y la segunda parte, por los compromisos que tenía el pastor y profesor Daniel Vasconcel. ¿Sí? Bueno, dicho esto, les cuento que hoy voy a estar yo con ustedes, el pastor Ariel, que es el que tenía que estar con ustedes hoy, sigue bendiciendo y siendo bendecido en el interior del país, así que hoy no puede estar. Mañana va a estar en San Luis, miércoles o jueves ya está acá en Mar del Plata, así que el lunes próximo, si Dios quiere, él va a reanudar las clases con ustedes. Y hoy les voy a dar, para el que quiera, esto no es obligatorio, voy a dar un taller de cómo presentar un proyecto. ¿Sí? Vieron que siempre nosotros decimos que para hacer algo tenemos que presentar un proyecto. Bueno, yo les voy a dar los tips y la guía de cómo presentar un proyecto. Va a ser algo rápido, pero va a ser algo dinámico. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que vamos a pedirle a la pastora Ana Rascón que nos reciba en oración. ¿Sí? Buenas noches, hermanos. Vamos a entrar en la presencia del Señor. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por esta reunión, mi Dios amado, por esta capacitación, Señor. Padre, sabemos que tú estás convocando a tu ejército, Señor. Te damos gracias, Señor, por el pastor, Señor, que en esta hora nos va a dar el conocimiento que necesitamos, Señor. Estamos en un tiempo, Señor, en donde debemos, como hijos de Dios, manifestarnos, Señor. Padre, te damos gracias, declaramos que tu presencia está en esta hora, en esta reunión. Te pedimos, Señor, que en esta hora descienda sobre nosotros espíritu de sabiduría, de inteligencia, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que somos tierra fértil, que lo que en esta hora se va a compartir, Señor mío, va a dar frutos en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús bendigo la vida del pastor, del hermano que también hace las grabaciones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a hablar de cómo se arma un proyecto, cómo se hace un proyecto, y yo lo voy a hacer desde mi propia experiencia, ¿sí? Desde cómo yo lo hice. Lo que no quiere decir que sea algo absoluto, ¿sí? Es algo general, ¿sí? Yo siempre digo que cuando hablo en lo general, nunca en lo absoluto, porque absoluto no hay nada, solo Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Bueno, antes que nada, también les quiero recordar, y sé que está grabado, ¿no esto, Héctor? Sí. Héctor, ¿estás grabando? Sí, está grabando. Bueno, les quiero recordar que esta es la última semana, no podemos esperar más a nadie. Los que no abonaron la placa y no se comunicaron, lamentablemente, van a quedar para la tercera promoción, si es que se comunican, y si no, bueno, no sé, perderán el curso, no sé, porque hay muchos de ustedes que lamentablemente ni siquiera se han comunicado conmigo para decirme tal o cual cosa, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a lo que es este día, que vamos a hablar de proyecto. Cuando hablamos de un proyecto, hablamos de algo que sentimos que queremos hacer. Hablamos de que vimos una necesidad en algún lado y queremos ir a hacer algo. Entonces proyectamos en nuestra mente, en primer término, qué es lo que vamos a ir a hacer. Y después lo tenemos que volcar por escrito para presentarlo ante quien corresponda. ¿Sí? Entonces yo lo que le voy a dar ahora son 9 pasos, 9 cosas que debe tener el proyecto para que, no que sea aceptado sí o sí, sino que para que tengamos un orden cuando hacemos una presentación. ¿Sí? Insisto, esto no es absoluto, esto es algo general. Después me pueden decir, hay miles de formas de hacer proyectos distintas.
esta es una de ellas. ¿Sí? Entonces, vamos a anotar. 1. Las primeras partes siempre van entre signos de pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y al lado le ponemos la palabra propuesta. Propuesta. Abajo. 2. ¿Para qué? También entre signos de pregunta. ¿Para qué? Y al lado ponemos planteamiento del contexto y del problema. Planteamiento del contexto y del problema. Y entre paréntesis, la palabra necesidad. Necesidad. Entonces repito, 2, ¿para qué? Y al lado, planteamiento del contexto y del problema, y entre paréntesis la palabrita necesidad. Abajo, 3. ¿A quiénes o a quién? ¿A quién o a quiénes? Y al lado, la palabra destinatarios. Al lado, la palabra destinatarios. Abajo, 4. ¿Dónde? ¿Dónde? Y al lado la palabra lugar. Lugar, al lado. Abajo, 5. ¿Cuándo? ¿Cuándo con D de dedo? ¿Cuándo? Y al lado la palabra tiempo. Y al lado la palabra tiempo. 6, abajo, 6. ¿Cuánto? Con T de Tito. ¿Cuánto? Y al lado ponemos cantidad de actividades y etapa de las mismas. Cantidad de actividades y etapas de las mismas. Siete. Abajo, 7. ¿Cómo? Técnicas. Técnicas a usar. 7. ¿Cómo? Técnicas a usar. Abajo, 8. ¿Con qué? ¿Con qué? Y al lado ponemos medios y herramientas con los que contamos. Medios y herramientas con los que contamos. Y 9, abajo 9, evaluación. Y al lado ponemos evaluación parcial y final.
Evaluación parcial y final. ¿Alguno se quedó con algo sin copiar? ¿Copiamos todos? El punto 1 y el 2, pastor. Pastora Rosa, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Bien. Bueno, el 1 es ¿qué hacer? El 1 es ¿qué hacer? Y al lado la palabra propuesta. ¿Qué hacer? Y al lado la palabra propuesta. Y el 2 es ¿para qué? ¿Para qué? Y al lado anotamos planteamiento del contexto y del problema. Planteamiento del contexto y del problema. ¿Alguien más que le haya quedado algo colgado? A ver, que yo no veo las dos. A ver si veo. ¿A nadie le quedó nada colgado o no? Bien, buenísimo. Si no, abran el micrófono y me dicen. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a desarrollar los puntos, ¿sí? Uno por uno. Yo les decía que yo se los voy a explicar desde mi experiencia y desde lo que nosotros hemos presentado, ¿sí? Acá en Mar del Plata. Cuando nosotros tuvimos este sentir con un hermano, dijimos, ¿qué podemos darle a las personas que están privadas de la libertad que les pueda servir a ellos? ¿Sí? Y bueno, mi hermano todavía sigue siendo Jorge, un gran amigo, sigue siendo electricista, ¿sí? Y yo no tengo ningún oficio, no tengo un oficio al cual yo me dedique. Si bien sí, toda mi vida me dediqué a la venta, sí, toda mi vida estuve en ventas, di cursos de venta, preparé equipos de venta, toda mi vida me dediqué a la venta. Entonces, cuando lo hablábamos con él de qué le podíamos llevar a que le pudiera servir, llegamos a la conclusión que la venta era una buena herramienta para que cuando ellos salieran de ahí pudieran conseguirlo. Y empezamos a ver todos estos puntos que teníamos que poner. Nos dimos cuenta que no solamente les íbamos a dar una herramienta para buscar un trabajo cuando salieran de ahí, que es un trabajo vendedor, lo digo también desde el conocimiento, cuando uno es vendedor consigue trabajo enseguida de vendedor, ¿no? Porque las empresas y aquellas personas que buscan vendedores lo que quieren es que sepas vender. Después no le importa mucho realmente tu pasado, si vos le pegás a tu señora, si estuviste preso. No, lo importante es que vos vendas, porque sos un número más, ¿sí? Entonces la venta es algo que está bueno. Pero cuando empezamos a desarrollar el proyecto, como les decía, empezamos primero con la propuesta. ¿Y la propuesta qué es? La propuesta es ir y darles a ellos algo para que pudieran hacer, enseñarles un oficio que es la venta, ¿sí? Una técnica de venta, pero también enseñarles a venderse a sí mismos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la propuesta, ahí lo que nosotros proponíamos era enseñarles a cómo manejarse cuando salieran de ese lugar donde estaban, que era la cárcel, que es la cárcel, ¿no? Cuando salgan ellos de ese lugar, que es la cárcel. La Más hermana o Ana menos está levantando la mano. la hermana Ana, o pastora Ana, la pastora Ana Belice. Pastora Ana, la escucho. Desmutéese, pastora. Decile, Héctor, a ver vos. No, está sin. Hermana, desmutéese que el pastor le está dando pie. Pastora Ana, si quiere decir algo. No, capaz que puso la manito y no se dio No, cuenta. a ver, le bajo yo la mano entonces. Dale. Entonces, más o menos, ¿se entiende cuál es el punto 1? ¿Se entiende? Si alguno quiere preguntar algo o quiere acotar algo.
Acuérdense siempre que todas estas clases son para que nos nutramos entre todos, no son para que alguien Pastor. como maestro Sibela hable y hable, Sí. sino para que todos aportemos y podamos... Pastor Enzo, yo Sí, quería Mabel. saber, Hermano Mabel, buenas noches. ¿cómo está? Buenas noches a todos. Quería saber, acá usted dijo un punto muy importante, que ellos se tienen que vender a sí mismos porque son ellos los que se tienen que integrar, digamos, a la sociedad, ¿sí? ¿Es lo Amén. que yo entendí? ¿Puede ser? Sí, sí, Bien. tal cual. Cuando Eso hablamos está de muy que... bueno porque yo noté muchas personas que están, que salen de la cárcel y no saben a dónde meterse, no saben cómo reinsertarse, no saben cómo comportarse. Hay muchas cosas que hacen que no son, o sea, de tanto estar encerrados, ya están con ese miedo de hacer todo mal y entonces terminan haciendo mal las cosas, de tanto cual. miedo, ¿sí? Tal cual. Y eso estaría muy bueno, eso que nosotros aprendamos para poder darle alguna herramienta también. Lo primero que, o sea, ya le digo, nosotros dábamos un curso de venta, ¿no? Obviamente, en el transcurso del curso hablábamos del Señor también, ¿no? Porque ese era el tema. Lo que pasa es que si íbamos como pastores no lo iban a autorizar el curso. En cambio, como capellanes sí lo autorizaron. Y obviamente, en el curso de venta le hablamos de la Biblia, le hablamos de la viuda que vendía el aceite y cómo lo vendía, le hablamos del joven rico, que el Señor no le dijo que vaya y regale nada, sino que le dijo que vaya y venda. Hablamos de la mujer virtuosa, que fabricaba sus productos y los vendía. Entonces, nosotros le mechamos la Biblia cuando le hablamos, no es que no le mechamos la Biblia, ¿sí? Eso que quede claro, porque si no uno piensa, fue de un curso de venta para que sepa que tiene que decir buenos días, mi nombre es fulano, vengo a presentarme. No es solamente eso, también hablábamos de la Biblia, ¿sí? Le hablábamos del Señor también. Pero volviendo al otro, sí, nosotros lo que tenemos que enseñarles, o por lo menos nuestro trabajo, o cómo nosotros lo presentamos, era que no solamente les íbamos a enseñar a vender un producto, sino también les íbamos a enseñar a venderse ellos mismos, luego de haber estado encerrados, ¿sí? Nosotros les decíamos que no es solamente el cómo nos comportamos, sino también el cómo actuamos, el cómo hablamos y el qué hacemos, ¿sí? Por ejemplo, si una persona que salió de estar privada de la libertad vuelve al barrio de donde lo sacaron cuando lo llevaron preso, y ese chico a las 3 de la tarde sale, capucha, ¿sí? Se pone una capucha, anteojos de sol y manos en los bolsillos, seguramente el vecino que está enfrente va a decir, mirá quién volvió al barrio. ¿Sí? Volvió Cachito al barrio, va a decir. Y ahora, y ahí va a quedar la conversación, o quizás piense peor. En cambio, si ese chico sale bien aseado, sale con una sonrisa, y cuando pasa por al lado de ese vecino le dice, hola, buen día, ¿cómo le va? Y con una postura corporal normal, ¿sí? Lo más factible que al cabo de unos días, o al cabo de un tiempo, ese vecino diga, qué cambiado está Cachito. ¿Sí? Y eso es lo mismo para cuando van a vender. Yo les dije que yo les mostraba a ellos más que nada para el lado de la venta, para que ellos entendieran. Cuando ellos van a buscar un trabajo, cuando vos vas a buscar un trabajo, si vos llegás y te dicen que tomes asiento y vos te tirás así en la silla, hola jefe, ¿cómo le va? Es distinto a si yo me siento recto como tengo que estar, con las manos arriba para que se vean, ¿sí? Y sin hacer ningún gesto ampuloso. Digo, buenos días, señor, ¿cómo le va? Es distinto, ¿sí? Es distinto. Entonces, todo eso hay que enseñárselos. Lo mismo que no es lo mismo ir a lo que ellos le llaman un buen sport, que son las zapatillas, los pantalones caídos bajo la cintura y un buen buzo, aunque sea de marca, que ir con una camisa que aunque sea vieja y esté limpia y una corbata. ¿Sí? La presencia es otra. Y la persona que tenemos enfrente nos va a mirar de otra manera. Entonces, todo eso hay que enseñárselos, porque lamentablemente la mayoría, no todos, insisto en el término que dije de entrada, esto es en lo general que uno habla, la mayoría se maneja de esta forma. Entonces hay que enseñarles a que se tienen que manejar de otra forma. ¿Sí? Hay algunos micrófonos abiertos y los pueden cerrar.
Más o menos hasta ahí se entiende. ¿Sí? Bien. El punto 2, que dice ¿para qué? Dice planteamiento del contexto y del problema. Ahí es donde nosotros le poníamos en el proyecto, ¿no? Del por qué es necesario y bueno saber vender. Y nosotros le habíamos puesto, yo se los voy a leer, acá tengo el proyecto que habíamos presentado, ¿ven? Este es el proyecto que nosotros habíamos presentado. Entonces, nosotros en ese proyecto habíamos puesto, la venta es el eslabón fundamental entre los recursos y necesidades del que vende y también las necesidades del que compra. ¿Por qué? Porque el que compra necesita lo que vos vendés. Y para que todas estas necesidades sean satisfechas, tiene que existir el eslabón de la venta o de la comercialización. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros pusimos como fundamentación y como planteamiento del contexto y del problema. ¿El problema cuál es? El problema es que ellos van a salir y no van a tener trabajo. Y hoy por hoy, al igual que creo que a lo largo de toda la historia de la humanidad, la venta es el único trabajo, ¿sí? En el cual no nos tienen que pagar quizás un sueldo por hacer algo y que lo podemos hacer mal, bien, o podemos estar más capacitados o menos capacitados. ¿Por qué? Porque la venta por lo general se paga comisión. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo veo al esposo de la pastora Mabel que está muy interesado en lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces yo lo pongo al pastor lo pongo como ejemplo en este sentido. Pastor, hagamos de cuenta que el pastor tiene una empresa, ¿sí? Y el pastor se dedica a vender envases de plásticos. Y entonces cae una persona que le dice, no, porque yo soy abogado, soy esto, soy aquello, soy lo otro. Bueno, bien, Bar, ¿vendiste alguna vez algo? No, la verdad que no. Bueno, fenómeno. Agarro el currículum y lo pongo a un costado. No digo que no lo voy a llamar, digo que voy a poner el currículum a un costado. Viene otro, viene bien vestido, viene bien aseado, y me dice, yo vengo de estar preso, pero ¿sabe qué? Yo soy el mejor vendedor que existe. Usted dígame que hay que vender, que yo se lo vendo. Obviamente ese currículum va a quedar arriba del otro. No digo que siempre sea así. Digo que en la generalidad va a ser así. Y lo digo con conocimiento de causa porque en venta es así. En venta la persona es un número. ¿Sí? Después podemos debatir si está bien o está mal. Pero en venta la gente se maneja así. Las empresas se manejan de esa forma. ¿Sí? Entonces, ahora, si el que viene dice, yo estuve preso, y el hombre pregunta, ¿vendiste alguna vez algo? No, nunca vendí nada. Entonces, ante igualdad de condiciones entre el abogado y el que estuvo preso, ¿a quién tomo? ¿A quién tomo? Al abogado, no caben dudas. ¿Puede ser que alguien tome al preso? Sí, puede ser también. Pero por lo general van a tomar al abogado. ¿Sí? Estoy yendo a los extremos, ¿verdad? Me estoy yendo de un extremo al otro, pero eso quiero decir, de que van a tomar a un profesional y no van a tomar a la persona que viene de estar privada de la libertad. ¿Es lamentable que sea así? Es probable que sea lamentable, pero es como se maneja la sociedad. Entonces todo eso nosotros se lo tenemos que decir, porque la persona cuando salga, no puede pensar que va a estar todo bien como antes de entrar, porque no va a estar todo bien. Es una mentira y nosotros no le podemos mentir. O por lo menos yo cuando les voy a dar un curso, cuando les voy a enseñar algo, en ese sentido no les miento. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararlos para que ellos puedan hacer algo y ganarse la vida. Porque si ellos salen y no tienen en qué ganarse la vida, es muy probable que vuelvan a delinquir. ¿Sí? Porque yo también digo, bueno, me pongo en lugar de esa persona, salgo con la mejor intención, yo no voy a delinquir más, pero resulta que al mes, a los 2 meses, a los 3 meses no conseguí trabajo, ellos la mayoría fuman, no tengo para el cigarro, no tengo para, no sé, para ir a tomar una Coca-Cola, no tengo para comer un plato de comida y terminan delinquiendo. No digo que esté bien, digo que ellos lo ven de esa manera. Distinto es si les hacemos ver que ellos pueden cambiar esa realidad simplemente cambiando su forma de ser y cambiando ciertas actitudes que tienen, ¿no? A lo cual ellos tienen que acceder, porque uno le puede enseñar todo,
Después, si lo toman o no, es un tema muy personal de cada uno, ¿sí? Pero el planteamiento del contexto y del problema es ese, que no vuelvan a delinquir para no volver a caer presos, ¿sí? Y no se siga llenando las cárceles de gente, que es el problema que tenemos. ¿Hasta ahí más o menos vamos bien con el para qué? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Decime, Héctor, si alguien levanta la mano, por ejemplo. Sí, estoy mirando. Nadie levanta. Bueno, listo. El tercero dice a quiénes. ¿A quiénes? Y bueno, a quiénes está claro. Es para las personas que están... Este proyecto era para las personas que estaban privadas de la libertad, ¿sí? Ahora, hay otros proyectos. Si ustedes hacen un proyecto para ir a hacer una campaña evangelística, es para otras personas, ¿sí? Es para que las personas conozcan al Señor, es para los vecinos del barrio, eso lo ponemos de acuerdo a para qué sea el proyecto, ¿sí? Por eso les aclaré de entrada que esto es en base a mi experiencia y a lo que yo presenté en su momento como proyecto, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, entonces decimos, los destinatarios, las personas que están privadas de libertad. ¿Dónde? ¿Y dónde se va a hacer el proyecto? Se va a hacer lamentablemente dentro del penal, porque ahí es donde tenemos que ir a dar los cursos. No podemos sacar a las personas que están privadas de libertad fuera del penal para darles un curso. No, tenemos que ir nosotros y darlos ahí. Entonces el lugar sería el penal. Si hacemos una campaña evangelística, pongo la campaña evangelística porque es lo que casi todos conocemos, ¿sí? Sería en la Plaza Roma, ubicada en tal y tal calle de esta ciudad, ¿sí? Después dice, ¿cuándo? Tiempo. Ese es el tiempo que nosotros vamos a necesitar para desarrollar la actividad, ¿sí? En este caso nosotros lo habíamos hecho en 3 meses, ¿sí? 3 meses de curso, ¿sí? Entonces uno le pone 3 meses. O cantidad horaria, tantas horas. O si es para una campaña evangelística, 3 días, o un día, o una semana. Todo depende de la campaña que querramos hacer, ¿sí? Después dice cuánto, conté. Y ahí dice cantidad de actividades y etapa de las mismas. Bueno, acá por ejemplo, en cantidad de actividades nosotros teníamos 3. Habíamos ideado, habíamos pensado en hacerlo en 3 etapas, de 3 meses cada una. La primera iba a ser más o menos como si, para darles una idea, para que se entienda. Iba a ser como un primario, la segunda como un secundario y la tercera como un posgrado o como algo universitario. O sea, íbamos a ir avanzando en los niveles. Nos dijeron que no. O sea, en realidad no me dijeron que no, sino que me llamó un oficial y me dice, Enzo, ¿qué te parece si en vez de hacerlo en 3 etapas, esas 3 etapas las haces con distintas personas y las juntás las 3 etapas en los primeros 3 meses? Bueno, dimos un poquito más, en vez de 2 horas, dimos 2 horas y media, a veces dábamos 3 de curso, y comprimimos las 3 etapas para que se pudiera dar en una sola etapa. Y entonces, ¿qué hicimos? Le dimos a 3 grupos distintos durante el año. En vez de hacer 3 etapas con el mismo grupo, hicimos a 3 grupos distintos. El oficial me explicaba que esto lo hacen, ¿por qué? Porque las personas que están privadas de la libertad, cuando hacen un curso, se les descuentan días, ¿sí? Se les descuentan días de estar privados de la libertad. Por ejemplo, aquella persona que hace, por decir algo, un curso, después cuando está por cumplir su sentencia, se le descuenta, no sé, un mes por curso. Entonces, en vez de cumplir 3 años de estar preso, va a cumplir 2 años y 11 meses. Y si hizo 2 cursos, 2 años y 10 meses. Y si hizo 3 cursos, y por eso hay muchos que adentro de la cárcel viven haciendo cursos, para poder rebajar su tiempo de sentencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Por eso me decía el oficial de que era conveniente que le demos a distintas personas y no siempre a las mismas, ¿sí? Eso en cuanto a la cantidad. Después dice, el 7 dice cómo. Y dice técnicas a usar. Ahí nosotros le decíamos que la técnica a usar era una técnica presencial, ¿sí? Nosotros dábamos el curso presencial. Presencial era la forma nuestra de usarla. Después había otros profesores, por ejemplo, que no lo hacen presencial, lo hacen virtual, ¿sí?
Y cuando hablamos acá de técnicas a usar también, si nosotros vamos, yo lo llevo a una campaña evangelística, cuando hablamos de técnicas a usar, son lo que vamos a usar. Vamos a usar la música, vamos a usar un escenario, vamos a usar personas que dancen, vamos a usar alabanza, bueno, todo eso hay que ponerlo, ¿sí? Todo lo que vamos a usar. Vamos a usar un micrófono, todo lo que hay que usar, hay que usarlo, hay que ponerlo, ¿sí? El 8. El 8 dice, ¿con qué? Y dice, medios y herramientas con lo que contamos. Bueno, nosotros contábamos solamente con lápiz, lapicera y papel, en este caso, ¿sí? Y algún libro. Pero, por ejemplo, cuando uno va a hacer una campaña, también cuenta con medios, ¿no? Y depende de los medios que cuente, son los que tiene que poner en el proyecto. Y después la evaluación, que es la evaluación que nosotros pusimos que era evaluación parcial y final, es porque nosotros teníamos que dar una evaluación de cada interno, de cómo se había comportado en el curso, ¿sí? Eso era algo para que les quedara para los oficiales y realmente no sé para qué lo usarían, pero esa evaluación nosotros la teníamos que dar. Y bueno, esto es lo que es más o menos así a grandes rasgos, a grandes pasos, así dicho rápidamente, cómo presentar un proyecto. Ahora sí les voy a pedir que todos los que puedan y quieran, no solamente abran las cámaras para vernos, a mí yo siempre digo que me gusta vernos cuando hablamos, ¿no? Y no parece que le estuviera hablando a una cámara negra ahí que hay, no me gusta. Y de paso, que pregunten y que nos nutramos entre todos, ¿no? Si alguno tuvo una experiencia, si alguno ha presentado un proyecto en algún lado, si alguno está por presentar algún proyecto, si con esto de la pandemia se han tenido que mover en algún lado, que nos compartan. Y bueno, y de paso ya digo, si tienen preguntas, háganlas, ¿sí? Levanten la mano para ser ordenados y Héctor les va a ir diciendo que entren, al que quiera hablar. ¿Quién arranca? Parece que no. Nadie. Te hago una pregunta. ¿Ninguno de ustedes ha presentado nunca un proyecto? Dicen ¿Ninguno? que No. dicen que no. Ninguno. Bien. Ustedes saben que ahora en Capellanía, a medida que hagamos las cosas, van a tener que presentar proyectos. ¿Sí? Porque cuando querramos hacer algo en nuestra ciudad, la pastora Cintia, abrí el micrófono y decinos. Bendición. Nosotros los de Cristo Libera ya tendríamos el proyecto armado, porque de Cristo Libera se trata de hacer cursos, de dar clases, de hacer cursos, de estudiar. Así que ya está el proyecto armado. Bien. No sé si otras cosas se podría hacer, pero nosotros ya tenemos armado un proyecto. Claro, pero ustedes lo arman como institución. Sí. Claro, yo me refiero a que, por ejemplo, suponete, Cintia, que mañana a vos el Señor te diga, te hable y te diga, Cintia, vos tenés que ir a aquel lugar y hacer tal cosa. Y para eso precisás un permiso municipal. Vos lo tenés que hacer a través de Cintia Belloso. Entonces, si tenés la posibilidad de que sos capellana, podés presentar un proyecto como capellana. Claro. A través de la institución. ¿Quién lo presenta? Lo presenta Cintia Belloso. ¿Entiende? Amén. ¿Entiende, pastora? Sí, sí. Bien. Pastora Maru. Antes que nada, buenas noches para todos. Yo sí había hecho un proyecto y sí, todas esas cosas son importantes. Justamente yo había hecho un proyecto de una campaña a nivel infantil, de una campaña evangelística para los niños de duración de 3 meses, pero como era muy largo me rechazaron. Y sí, hay que tener en cuenta todas las cosas. En cuanto a la autoridad que hay que solicitar cuando es un acto público, hay que tener el permiso de la municipalidad, hay que saber a quién acudir. Por más que estemos en una iglesia, igual tenemos que hacer todos los trámites. ¿Sí? Amén. Y tener en cuenta con qué herramienta contamos, con cuántas personas. Si es posible que en cada área haga ya un encargado para que sea más llevadero y encargados responsables. Eso es muy importante para tener un equipo. Esto sí se trata
de un equipo de trabajo. Aquí sí Amén. tendría que haber un equipo de trabajo. Era una campaña por 3 meses, cada fin de semana, en distintos barrios, y se iba a terminar en un parque de diversiones que está a la punta de la ciudad. Esa era la idea. Pero como llevaba mucho gasto, nadie se quiso ser responsable. Pero no duerme ese sueño en mi corazón, siempre está allí. En algún momento el Señor me dé la oportunidad para hacerlo. Hoy cuento con otras herramientas que en ese momento no tenía. Amén. Así que muchas gracias, pastor. No, por favor, pastora, gracias por compartir, pastora. La hermana Algo Ana que- Belis había levantado la mano. Pastora Ana, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpa, bueno, entré un poquito tarde, me enganché así sobre la marcha, pero bueno, algo estoy entendiendo. Y bueno, y me sumo a lo que acababa de hablar la pastora que recién hablaba sobre la propuesta que había ella puesto, ¿no? Sobre campaña evangelística para niños. Eso también está en mi corazón y si bien yo lo hice, quizás lo hice como grupo de la iglesia, hemos salido a los parques, pero nunca presenté un proyecto a la municipalidad, nada. Pero está en mi corazón también presentar un proyecto y que no sabía cómo hacerlo, ¿no? Para hacer una campaña evangelística, tener todos los permisos, estar tranquila. Y bueno, yo creo que con todo lo que usted y todos los que estamos en el grupo nos vamos a nutrir y bueno, yo estoy atenta a todo lo que opinen, todo lo que digan, porque todo me va a servir. Así que la verdad es que voy a escuchar, voy a aprender y a tomar nota de todo. amén. Así que bueno. Amén, pastora. Pastora Juana, Sí, buenas noches. ¿cómo andás, Juana? No había entendido primero la pregunta, por eso no levanté la. Yo he armado varios proyectos, por ejemplo, dentro de la congregación y cuando hice curso a nivel municipal con el aval de la universidad de acá de Río Negro, también tuvimos para terminar los cursos teníamos que presentar un proyecto. Por ejemplo, yo hice uno para la tercera edad y fue aceptado, me felicitaron por el proyecto, así que bueno, sí, tengo idea más o menos cómo hacerlo, ¿no? O sea, he hecho proyectos, por eso Buenísimo. no había entendido primero la pregunta. Buenísimo, entonces lo que vamos a hacer, pastora Juana, bendiciones. si alguno de los hermanos, si alguno de los siervos que están ahora en la reunión y quiere presentar un proyecto para adultos mayores, bueno, estaría bueno que se comuniquen con la pastora Juana y que ella les muestre su proyecto para que sea una guía, ¿sí? Para aquellos que sienten ese llamado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, pastora? Sí, sí, no hay problema, sí, sí. Buenísimo. El pastor En Juan todo Carlos Rodríguez tiene el micrófono abierto hace rato que está esperando. Bueno. En todo caso puedo copiarlo y lo subo después. Sí, al que necesite, pastor, al que necesite. ¿sí? Para que no ande dando vuelta. Al que necesite, ustedes lo pasan. Listo, gracias. No, por favor, pastora. Pastor Juan Carlos. Dios lo bendiga, profesor. Pastor. Quería contarle más bien un testimonio. Yo comencé un servicio carcelario en Río Cuarto, Córdoba. Íbamos los sábados nomás a hacer visita a los convictos que estaban allí. Y bueno, con un proyecto que hicimos a través de un año, después de estar haciendo ese trabajo, logramos de hacer cultos presenciales en el patio de la cárcel. Y en ese lugar pasamos 5 años haciendo reuniones, entregando personas al Señor, bautizándolos en agua, con las herramientas que teníamos y contábamos en ese lugar. Con agua, con un balde de agua. Y bueno, quiero contarle esto porque tuvimos unas experiencias tremendas, porque ahí vimos gente tocada de una manera tremenda por Dios. En ese bautismo de agua, gente que realmente lo hacía de todo su corazón. Y bueno, y ahí se estableció la iglesia nuestra, el ministerio nuestro, durante 5 años en el patio de la cárcel, donde nuestros hermanos pintaron los muros con el nombre de la institución. Era una cosa realmente, una experiencia tremenda para nosotros, porque
en una oportunidad visité la cárcel en La Plata y un pastor por una profecía me dijo, anímese. Yo le comentaba que visitábamos los sábados y ese pastor que estaba dentro de la cárcel hacía 18 años en La Plata con una iglesia ahí, me dice, anímese y haga una nota, haga una propuesta para que Dios le abra la entrada en esa cárcel y pueda hacer cultos presenciales. Y bueno, y así fue. Pasaron 5 años haciendo cultos ahí adentro con gente tremenda que se convertían al Señor y músicos, de todo, algo muy bonito. Era una iglesia dentro de la cárcel. Así que eso me llenó de experiencia porque la verdad que era nuevo para mí ese trabajo y después, bueno, por falta de realmente de herramientas legales para estar ahí adentro, porque no teníamos todos los estatutos, las cosas, la tuvimos que dejar a ese trabajo. Hasta hoy pienso que realmente perdimos muchas oportunidades porque ahí se establecieron diáconos ahí adentro, encargados de obra que trabajaban arduamente ahí adentro. Así que doy fe de la propuesta de organizarnos para trabajar así con las herramientas que a veces nos procede, nos da Dios. Amén. Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Por eso, pastor, con lo que usted comenta, es que terminamos siempre deduciendo lo mismo, ¿no? Está genial que nosotros vayamos y trabajemos para el Señor y que confiemos que Él siempre va a poner su mano para respaldarnos. Pero también está bueno que nosotros legalmente estemos cubiertos. Y cuando hablamos de estar cubiertos legalmente, hablamos de estar en orden con todos nuestros papeles, ¿sí? Y sabemos que lamentablemente, por lo menos en la Argentina, y por lo que nosotros sabemos, hay muchísimos más pastores que no tienen sus papeles en orden de acuerdo a lo que el Estado manda, que los que sí tienen en orden. Entonces, esta capellanía que ustedes están cursando y a la cual nosotros todos pertenecemos, es una herramienta importantísima. Es una herramienta importantísima para que nosotros la usemos y la hagamos valer, ¿sí? La tenemos que hacer valer. Entonces, ahí como decía el pastor, bueno, él seguramente en su momento va a volver y va a volver como capellán a ese lugar, si es que el Señor se lo marca, y después ya nadie más lo va a poder sacar. Entonces, a eso nos referimos y por eso es esto del proyecto. ¿Sí? Por eso es esto del proyecto. El hermano Tai quería hablar también. ¿Quién? Tai. ¿Tai? Sí. ¿Qué tal? Estoy usando el celular de mi esposa. Ahora sí, ¿cómo estás, pastor? Soy el pastor José María Carabajal. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? No sabía quién era. Yo he trabajado desde muy chico en todo lo que, una de las experiencias que tuve cuando fui joven, en la edad más o menos de los 14 años hasta los 19, íbamos a hacer mucho evangelismo a la cárcel de Campana. Y fuimos bastante tiempo y eso me dio también una apertura a todo lo que eran los papeles, porque pude participar de poder ver, aún haciendo las fotocopias de las autorizaciones que se pedían y todo eso, y pudimos ir a hacer evangelismo desde varias partes de área. En eso hubieron, yo estoy acá en la ciudad de Punta Alta, y hubieron varios jóvenes que cuando salieron de la cárcel de Campana asistieron a la iglesia o vinieron a visitar a Punta Alta, vinieron a conocer la iglesia. Y bueno, ahí nos reencontramos con varios que habíamos visto cumpliendo un tiempo pagando ahí en la cárcel de Campana. Y luego eso me llevó que cuando fui a Puerto Madryn y también en Córdoba pude realizar diferentes trabajos. Uno de esos me abrió la puerta nosotros hacíamos con recitales cristianos, evangelísticos, y eran apoyados por el municipio. Eso nos abrieron puertas en las escuelas, poder ingresar y poder hacer en horarios de recreo y de tiempo libre, evangelización adentro de las escuelas. Y bueno, eso recién comentaba ahí la pastora Ana Belis, en cuanto a lo que de haber hecho evangelismo. Bueno, nosotros participamos junto con ella en varias autorizaciones que hemos pedido al municipio
Y bueno, hace poquito empezó a comunicarse personas que están dentro de la cárcel acá de Floresta. Nosotros no tenemos por ahí la autorización para poder entrar, porque no tenemos la capellanía todavía hecha. Pero sí, yo he mantenido mediante WhatsApp y llamadas telefónicas el poder estar aconsejando a varios que están internos que están ahí. Así que la verdad eso me ha abierto puertas, igual que con otra cárcel más, de personas por ahí que toman un remis y nos comentan eso, después nos pasan si podemos hablar con los hijos y todo eso, y eso también ha abierto puertas de poder, un incentivo de poder volver, eso que hicimos cuando fuimos más jóvenes, poder volver otra vez a las cárceles. Así que creo que es muy importante, es un trabajo, a mí me gustó. De hecho, nosotros ensayábamos mucho porque hacíamos obras o por ahí presentábamos tiempos de danza, como recién hablaba el pastor Enzo, y creo que eso es importante para poder llevar, no solamente estar dentro de cuatro paredes, sino que poder trasladar, compartir con los que están privados de la libertad. Amén, amén, pastor, pero no nos quedemos solamente con el tema de lo carcelario, ¿no? Yo doy el ejemplo de lo carcelario porque es lo primero que yo hice como presentación de proyecto. Lo primero que me aceptaron como capellán. ¿Sí? Entonces no nos quedemos solamente en el carcelario, esto es para todos. O sea, la guía de este proyecto, los pasos de este proyecto, es una guía para cualquier proyecto que queramos presentar, ¿no? Yo les voy a mostrar otro proyecto que también estamos a punto de presentar ahora con la pastoral de acá de Mar del Plata en la municipalidad. Este proyecto se llama, ahí está, ¿ve? Trabajo decente se llama este proyecto, ¿sí? Y es un proyecto social. Es un proyecto social no dirigido a las personas que están privadas de la libertad, sino a las personas que están en libertad, pero que no están en libertad económica. ¿Por qué? Porque viven de planes y no tienen trabajo, y viven de dádiva y no tienen trabajo y no se ganan su sustento. Entonces es un proyecto dedicado a esas personas. Obviamente tienen que ser personas que quieran, porque después acuérdense que cuando empiezan a trabajar les sacan los planes. Entonces no muchos quieren que les saquen los planes. Pastor Andrés, ¿querías decir algo? ¿Puede ser? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bendiciones. Sí, estaba escuchando ahí atentamente y recordé que hace unos días atrás uno de los pastores maestros preguntó si teníamos algún proyecto. En realidad todavía no, en vista no tengo ningún proyecto. Pero después, bueno, pensando y charlando con amigos de la vida, que hoy por hoy son cristianos, la mayoría son líderes, tienen un liderazgo dentro de la iglesia. Les comenté más o menos lo que estamos estudiando. Y hay dos que son líderes y que son evangelistas, que están muy entusiasmados. Entonces yo más o menos comencé a charlar con ellos y les decía, mirá, sería bueno que comiences a estudiar el año que viene cuando lo den y cuando se reciban, creo que va a haber un tercero también, con la ayuda de Dios. Pero bueno, nos juntaremos los cuatro y comenzaremos a trabajar como capellán, olvidándonos de la iglesia en la que concurrimos, porque cada uno va a diferente iglesia. Entonces creo que eso es, acá donde yo vivo hay un asilo de ancianos, también estamos a 20 kilómetros de la provincia de Neuquén, la capital, donde hay 2 cárceles. Así que bueno, proyectos, creo que el proyecto número 1 es incentivar a otros jóvenes para que estudien y una vez que ya estén, bueno, comenzar a sentarnos y charlar y poder empezar a romper con eso de que se trabaja iglesia por separado. No sé si hago bien o hago mal, pero bueno, creo que lamentablemente en donde yo vivo nunca se pudieron juntar los pastores. Es una ciudad no muy grande, pero hay muchas iglesias, muchísimas, hay más de lo que tendría que haber. En mi casa, donde yo vivo, estoy rodeado de iglesias. Hay una iglesia por cuadra. Y es medio mucho, me parece. Entonces, es más difícil todavía. Entonces, creo que
tengo ese anhelo, ese proyecto de seguir incentivando a otros jóvenes y bueno, empezar a romper un poco con eso. Amén. Y bueno, una vez que ya estén, pues digo, no sé si hago bien o mal, pero una vez que ya estén, bueno, juntarnos y empezar a proyectar, pero como capellán, Amén. no como iglesia, porque ya como Amén. iglesia ya ha fracasado. Amén. Bien, con respecto, vino excelente lo que dijo el pastor Andrés, porque voy a hacer una acotación con respecto a eso, ¿no? Y quiero que quede claro esto. Esto es, por favor, que quede muy claro. Nosotros no interferimos con ninguna congregación, ¿sí? Dentro de la congregación es el pastorado, es el ministerio, es su trabajo con los líderes, es su trabajo con las ovejas, es su trabajo de pastor, es su trabajo de líder, es su trabajo de oveja, es su trabajo de anciano, es su trabajo de maestro, de apóstol, lo que usted quiera. Eso es su congregación, ¿sí? Nosotros como capellanes no pedimos ni que deje la congregación, ni que deje de hacer nada en su congregación, ni que nos pida permiso, ni que nos diga nada de su congregación. ¿Sí? O sea, si ustedes vienen a contar algo, obviamente bienvenido sea. Pero nosotros no tenemos ningún tipo, no solamente de autoridad, ni injerencia en ninguna de las congregaciones. Eso que quede claro. Lo nuestro es solamente capellanía. Y lo digo porque, como decía bien el hermano Andrés, se va a juntar con personas de distintas iglesias. Y a eso sí nosotros llamamos. ¿Sí? Ahí recién una pastora me decía, yo soy del grupo Libertare, que ellos son, también es una escuela. Pero también son de distintas congregaciones. No son de una sola congregación. Y nosotros apuntamos a eso. Nosotros somos un cuerpo, somos un equipo de distintas congregaciones. Acá hay de la iglesia cuadrangular, acá hay bautistas, acá hay pentecostales, acá hay de todo. Y ni uno es mejor que el otro. Ninguno. Cada uno tiene su idea, cada uno tiene su doctrina, cada uno tiene su pensamiento, cada uno en su congregación es dueño de hacer como y lo que quiera. Como capellanes, no. Como capellanes de donde nosotros decimos, bueno, esto lo vamos a manejar de esta forma. Así como los pastores en sus congregaciones ponen el lineamiento de cómo manejarse, dentro de la capellanía los lineamientos de cómo manejarnos los ponemos nosotros. ¿Se entiende? Yo quiero que quede claro eso, para que nadie, por ejemplo, que ningún pastor les pueda decir a ustedes, pero vos porque sos capellán, no, porque no tiene nada que ver con la congregación. No queremos influir en ninguna congregación. ¿Eso se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo o acotar algo sobre eso? Pastor Amaru. Sí. El pastor Díaz, que siempre nos enseña lo que realmente significa ser capellán. Sí. Uno y abro el otro. Que cerró el micrófono, pastora, cerró el micrófono, no la escuchamos. Ahora sí, hable. El pastor dice que siempre, de que nosotros como capellán tenemos nuestro carácter y la autoridad de hacer lo que como capellán nos corresponde. En eso se juega mucho el carácter. Si nosotros sabemos a lo que Dios nos llamó, si nos consideramos con la autoridad de hijos de Dios, viendo y sabiendo cómo las iglesias están divididas y tenemos la oportunidad, como este hermano, el sueño, la idea de él me parece fantástica, de juntarse con hermanos de otra iglesia que no traiga ningún conflicto en sus congregaciones, me parece que se va a llegar a romper eso de las divisiones, que es algo muy de mucho, o sea, Dios no tiene mucho milagro en las iglesias justamente por las divisiones que existen. En verdad que a Dios le gustaría tener un pueblo unido, ¿sí? Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si podemos lograr hacer eso, de juntarnos con otros capellanes y hacer algo por la obra del Señor, a mí me parece que viene de Dios
que es para estos tiempos, porque como dice el capellán, de que nosotros estamos en un nuevo tiempo en el mundo. Estamos viviendo una historia nueva y que todo lo que nosotros hagamos por la obra de Dios, respetando la moral, la conducta y los lineamientos que como hijo de Dios, como miembro y como capellán tengamos, creo que va a estar bien hecho. Eso es lo que tenía para decir. Amén, amén, pastor. Bueno, más o menos yo quería saber eso. ¿Se entendió entonces que no vamos a... Sí, pastora Estela. Estela Gómez. Pastor, ¿después puedo decir algo? Sí, ahora te dejo, pastor Andrés. Bendiciones, buenas noches para todos, bendiciones, pastor Enzo. Bueno, yo entré un poquito tarde, después voy a escuchar todo el video, pero la pregunta es la siguiente. Yo tengo algunas ideas, por ejemplo, para poder armar un proyecto. Sería bueno como algo social, alguna oficina, consejería, con los temas de prevención del suicidio, violencia de género, una consejería familiar, presentarla quizás en los asilos, en los hospitales, en los clubes de los barrios, ¿sí? También en algunas iglesias, escuelas, ¿por qué no? El tema es el siguiente, la pregunta. Supongamos, yo armo el proyecto, ¿sí? Ese proyecto se lo envío a ustedes. Sí. Amén. Ustedes le dan el ok o no, corrigen lo que tengan que corregir. Se presenta después a la municipalidad. Sí. Bien. Ahora, para todo esto hay que tener gente. Sí. Bien. Y vamos a tener que poner, por ejemplo, en el proyecto, con qué cantidad de gente contamos. Sí. Y al no contar con gente... Por eso hay que formar capellanes. Claro, por eso mismo. Pero supongamos que se pase... Yo sé que van a formar más capellanes aquí en la ciudad, me lo dijo el pastor Ariel el año próximo, ¿verdad? Pero mientras tanto... A partir de febrero, si Dios quiere. Bien. Mientras tanto, ¿se puede ir armando el proyecto? Usted arma el proyecto y lo arma a su nombre. El tema es que si usted va a trabajar con alguien y si alguien hace lío, la que va a pagar las consecuencias es usted. Claro. Por eso conviene. Lo arranca usted solita, lo va trabajando usted solita y después sí, cuando haya capellanes, usted los va agregando. Sí, sí, perfecto. se puede hacer, obvio. Se puede hacer sola igual. Sí, lo puede hacer sola. Lo que no puede hacer, o lo que no debería hacer, es anotarse que lo va a hacer sola y después llevar a alguien, a un ladero, o a alguien que la acompañe, porque ese alguien se puede equivocar en algo y la que va a pagar las consecuencias va a ser usted y la capellanía. Claro. No. Eso es lo que yo quería saber, si uno lo puede presentar solo y hacerlo solo, porque supongamos que diga una vez a la semana o cada 15 días en un lugar, de ir y dar una charla o lo que fuera. Claro, lo puede armar, en vez de armarlo para hacerlo en un asilo, en un colegio y en una iglesia, ármelo para hacerlo solamente en un asilo. Entonces empieza por ahí y cuando haya más capellanes lo va ampliando. Claro, un lugar por vez. Tal cual. Porque, por ejemplo, aquí en Rosario, en el tiempo de ciertos políticos, lo que fuere, se usaban mucho los clubes para dar charlas, para hacer cosas sociales o cosas así. Entonces, es donde se reúne más gente, ¿no? Pero está bueno que entonces habría que hacerlo de una vez, un lugar por vez. De un lugar por vez y tenga en cuenta que si usted va a arrancar solita, le convienen los lugares más tranquilos. En este caso, un asilo, de todos los que usted nombró. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. No, por favor, pastora, a disposición para lo que necesite. Pastor Andrés, querías decir algo, querías agregar algo. Sí, no creí que fuera necesario aclararlo, pero sí, lo voy a aclarar. Con estas personas que yo hablé son líderes de jóvenes, la mayoría, que tienen el respaldo de sus pastores. Obviamente que lo que yo charlé con ellos es a través de un orden, ¿no? Nos tenemos que pedir permiso primeramente a nuestros pastores y comentarles el proyecto que vamos a hacer. En realidad digo que vamos a hacer porque una vez que ellos ya estén recibidos, recién ahí nos vamos a sentar y vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que hace más falta en nuestra sociedad? Por eso digo, o sea, yo solo lo puedo hacer porque yo, por ejemplo, tengo la profesión de ser peluquero. Yo puedo ir a un lugar y enseñar como ya lo he hecho en otras partes, he compartido mi experiencia, pero digo, a nosotros Dios para algunas cosas nos llamó para estar solos
pero para otras cosas no hay que ser llanero solitario. Sí, sí. Entonces, Siga hablando, creo pastor, que- yo estoy acá, Sí, pero sí, siga sí. hablando que lo escuchamos. Bien, entonces eso fue una de las pautas que no tan solo lo pensé yo, sino que también me compartieron los chicos con los que yo estoy, o tengo la intención esa, ¿no? De poder hacer algo diferente, de poder empezar a romper con esa estructura. Estamos en un tiempo en el que debemos comenzar a pensar qué va a pasar con el post-COVID, en donde hay, bueno, va a haber mucha necesidad, más de la que había antes de todo esto. Entonces creo que también tenemos que ver eso, qué es lo que hace más falta en la sociedad, al menos donde yo vivo acá, porque hay mucha necesidad, no tan solo para, no sé, no tan solo para los que están en la cárcel, sino que también hay necesidad en los chicos, hay unos matrimonios, o sea, hay muchas cosas que se puede proyectar. Pero como dije, yo no es que no quiera hacerlo porque lo puedo hacer, tengo la autorización de mi pastor, pero no sé, sentí ese anhelo de la vez pasada cuando preguntaron qué proyecto teníamos, y la verdad digo, no, no lo quiero hacer solo, quiero incentivar a otros jóvenes para que también tengan la experiencia que tengo yo de estudiar capellanía, que está muy bueno, y agradezco a Dios el brindarme la oportunidad de poder estudiar. Y la verdad que eso, pastor, nada más, quería dejar en claro eso, que todo lo que hagamos va a ser autorizado por nuestros pastores y seguramente el acompañamiento de ellos, ¿no? Como Buenísimo. decía Bueno, la hermana ahí. voy a aprovechar que el pastor me dio el pie. Les cuento a todos que ya estamos anotando, o sea, ya abrimos un grupo de Capellanía 2022. O sea, todas aquellas personas que estén interesadas en hacer la capellanía el año que viene, ustedes los pueden mandar a que se pongan en contacto conmigo, yo les voy a explicar todo y los voy a agregar a un grupo de WhatsApp para que después, cuando llegue el momento, yo poderles pasar el material y anotarlos, ¿sí? Estamos empezando en febrero, pero ya tenemos el grupo armado, ya hay hermanos que están anotados, así que si conocen a alguien que lo quiera hacer para el año que viene, me lo pasan. Yo realmente me encantaría seguir hablando, pero tengo que irme a trabajar. Saben que trabajo de noche. Así que bueno, voy a molestar a alguien para que ore y después les voy a dar las buenas noches. Hermana Natalia, que la tenemos ahí, no la había visto. ¿Cómo anda? ¿Bien? Buenas noches, Bueno. pastor, Dios te bendiga. ¿Cómo andas, Natalia? ¿Querés orar? Así cerramos la... Primero dejá de grabar, Héctor, ¿sí?